Doctor, si en caso está hablando, no se le escucha. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Sí, doctor. doctor. Ahorita sí, doctor. Hoy sí, doctor. Ahorita sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, bueno. Entonces voy a presentar ahora mi pantalla y vamos a empezar. ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. como les comentaba, o bueno, no sé si lograron escuchar, ¿verdad? Pero lo vuelvo a repetir. El análisis fonético es parte de todos los análisis que nosotros tenemos que realizar a la hora de hacer una planificación para un tratamiento protésico. Como ya habrán leído en el capítulo 4, pues nos va a dar mucha información sobre la posición de piezas dentarias, sobre si la posición de la dimensión vertical del paciente está correcta y si va encauzada hacia la realización de un tratamiento protésico como tal. Entonces, esto es complementario del análisis dentofacial. Preguntas. ¿Tienen alguna duda sobre el análisis dentofacial? Creo que puedo abrir un momento para que podamos hablar de eso si en caso les quedó alguna duda de la clase de la semana pasada. Doctor, ¿Sí? es que la semana pasada la doctora había quedado de subirnos la clase, pero yo no la encuentro en la plataforma. Ah, ok, ok. Ajá. Pero sí leímos, pero, o sea, no tuvimos la clase. Ok, bueno, no importa, pero sí leyeron. Entonces, si tienen preguntas sobre su lectura. Doctor, disculpe, bueno, es encima es una pregunta que venía en el examen porque, bueno, yo leí que la línea, eh, no me recuerdo cómo se llamaba, pero era lo mismo que la línea E. Línea de La, Ricketts, creo yo. ajá, el de Ricketts, perdón. La línea de Ricketts decía que iba desde la punta de la nariz hasta el final del mentón o mandíbula. Y decía tal y como eso, pero decía que estaba mala. Entonces yo tenía la duda si era lo mismo la línea E que la línea de Ricketts. Yo lo que entendí que Ricketts fue el autor o el que analizó la línea E. Ajá, igual yo, que ese era el autor. Así fue también como lo entendí. Muy bien, sí. De hecho, Ricketts es el que estableció y le puso por nombre línea E. ¿Sí? Sí, él es el autor. Y sí él estableció, hizo un promedio realmente. A ver, por ahí creo que tengo la presentación. Ah, él lo que hizo es que establece un promedio en ciertos pacientes y pues da medidas específicas sobre la posición de los labios respecto a esta línea que pasa la punta de la nariz hacia el mentón. Si esto no me abre, seguro no lo tengo acá. Pero sí, 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 sí. Pero su pregunta va a ¿qué es exactamente la línea E o cómo es la cosa?
Bueno, mi pregunta era básicamente si se llama línea de Ricketts, pero entonces entendí que no. Él fue el que la nombró como línea E. No sé si Sí, estoy se en lo llama correcto. línea E o línea E de Ricketts, también le llaman, Ah, bueno, de las dos formas. Ah, ok. ¿sí? Línea E Gracias. de Ricketts, puede ser. Ujú. Muy bien, ¿alguna Muchas otra gracias, pregunta? doctor. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta que les haya quedado dudas sobre eso? Bueno, entonces vamos a empezar entonces con el análisis fonético. La fonética es una función, jóvenes. O sea, la fonética es parte de las funciones que tenemos en la cavidad oral como tal y es igual importante como la masticación. Va a estar influida por la relación que va a tener los dientes con los labios y la lengua y también puede verse afectada por la presencia de restauraciones que puedan estar inadecuadas. Algunas restauraciones, algunas coronas que puedan estar un poco más bucales podrían, o más cortas, podrían darnos estos efectos de ceseo que por supuesto que interfiere en la fonética del paciente. Em, por lo tanto, o sea, lo que nosotros vayamos a poner a la boca de nuestros pacientes tiene que ir racionalizada para que su integración sea parte de un todo, que no solo sea que cumpla con un factor masticatorio dentro de sus funciones, sino que también dentro del factor, la función fonética y que tenga un factor estético. O sea, imagínense, o sea, queremos poner una restauración que cumpla con mucho. A veces es como pedirle demasiado, ¿verdad? Porque queremos que sea una corona en la pieza 1.1, pero no solo que funcione bien, sino que al mismo tiempo pues que se vea bien y que sirva para el desgarre como el trabajo que tiene que tener un central y además que sea parte de que cumpla con este factor fonético, ¿sí? Y tiene mucha afección, porque si no cumple con esto, pues definitivamente la restauración no funciona bien. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, hay ciertas letras como la M, la E, la F y la B y la S. Son letras que nos van a ayudar para identificar algunos parámetros de tipo funcional y estético para tener en cuenta al planificar el tratamiento protésico. O sea, esto es bien importante que nosotros lo podamos identificar, jóvenes. Cada vez que nosotros vamos a rehabilitar un caso, es necesario durante el procedimiento realizar ese tipo de pruebas que pues imagino que ya lo leyeron ustedes en su libro, pero igual lo vamos a tocar acá. Ahora, pregunta, ¿en qué momento del proceso de rehabilitación nosotros tenemos que hacer esta prueba? ¿Alguien me podría decir? Tal vez al inicio, en la primera cita. Muy bien, Bueno, antes de hacerlos. Ujú. muy bien, sí, muy bien me parece. Al inicio, pues, como una parte del diagnóstico, ¿verdad? Si el paciente tiene algún problema con alguna restauración antigua o vieja, y que requiera que se le modifique y que pues tenga algún problema fonético. Muy bien. ¿Qué más? Quizás al Voy a final hacer para corroborar si está correctamente realizado, si hay que realizar alguna modificación. Ajá, pero ¿en qué? ¿En dónde va a evaluar usted eso? ¿En qué momento? podría ser desde el provisional, doctor. Muy bien, muy bien. Esa es la palabra. El provisional. O sea, ya se van dando cuenta que el provisional es tan importante como la preparación, como en la restauración misma. O sea, una vez ustedes ponen su provisional y está en las mejores condiciones, realmente lo que tocaría después es sustituir ese provisional por la restauración definitiva. Exacto. Desde el provisional nosotros podemos identificar si lo que nosotros vimos en el diagnóstico, como anteriormente mencionaron, podemos hacer algún tipo de cambio eh, y si con el provisional mismo pues logramos este cambio, ¿verdad? O mantenemos al paciente con las mismas condiciones con las que llegó. Esto es bien importante, jóvenes.
Porque, y apúntenlo, puede ser que el paciente llegue con algún problema de ceseo, por decirles algo, pero es necesario que ustedes indaguen sobre la prótesis que está utilizando el paciente. Por ejemplo, me pasa mucho con prótesis removibles en el sector anterior, ¿sí? Donde a veces las piezas son muy cortas y pues el paciente cesea. Es imperativo que ustedes escuchen al paciente y cuando el paciente principalmente les esté comentando y les esté hablando, ustedes tienen que tener no solo la vista bien puesta, sino que también el oído y escuchar. Ahora, si durante el procedimiento o durante el proceso de la plática ustedes escuchan esto, un ceseo, ustedes pueden estar en la libertad y preguntar al paciente, disculpe, señora paciente, el ceseo que usted tiene, ¿lo ha tenido siempre o antes no lo tenía y ahora lo tiene? ¿Cómo ha sido la cosa? Entonces, probablemente la paciente o el paciente les va a decir, no, mire, doctora o doctor, fíjese que desde que me pusieron esta placa, pues comencé a tener este ceseo, hablo así, pero anteriormente yo cuando tenía mis dientes no era así. Entonces, eso les tiene que traer a ustedes, les tiene que despertar a ustedes la idea de que tienen que hacer alguna modificación en su restauración y lo que ustedes vayan a poner en la boca de ese paciente cumpla con eliminar el ceseo, es decir, que favorezca la fonética como tal. ¿Me doy a entender? Sí, doctor. Bien. Al pronunciar estas letras, pues nos van a ayudar para poder saber si vamos por el camino correcto en muchos de ellos. Muy bien, las pruebas fonéticas son de ayuda eficaz en la preparación del correcto diagnóstico estético y funcional. Es decir, desde la primera etapa que es el diagnóstico, cuando el paciente llega, y también en la siguiente etapa cuando ya hacemos el cambio con provisionales en base a nuestra planificación protésica establecida por el encerado de planificación. Y entonces tenemos que poner provisionales, pues ahí también tenemos que verificar la fonética si también funciona. Incluso también una gran ayuda es durante el proceso del mock-up. A veces es necesario hacer mock-up previamente para que el paciente pues, pueda visualizar cómo podría quedar con sus nuevas restauraciones y pues hacer unas pruebas fonéticas durante el proceso del mock-up. Si durante el proceso del mock-up podemos tener mejoras, significa y es muy probable que durante la provisionalización también vamos a tener mejoras. ¿Sí? Pueden dar indicaciones útiles para establecer la apropiada posición y longitud del diente, así como para la determinación de una dimensión vertical conveniente de la oclusión. Entonces, para esto, pues es necesario que nosotros hagamos hablar a nuestro paciente durante todo este tiempo y cuando nosotros hagamos durante el análisis fonético, pues estar muy pendientes sobre esto. Es muy frecuente que nosotros hagamos este tipo de análisis fonético en pacientes de prótesis total porque con ellos estamos cambiando todo un esquema. O sea, el paciente ya no tiene nada de dientes y estamos enfilando dientes diatóricos, que así se le llama, piezas diatóricas o piezas para prótesis, ¿sí? Que pues van a estar en una posición pues ideal o donde deberían de estar las piezas dentarias del paciente. Y pues es necesario hacer durante la prueba en cera de estas piezas diatóricas, pedirle al paciente que haga ciertas pruebas. En prótesis fija no es la excepción. También cuando vamos a hacer algún procedimiento estético en el sector anterior es necesario que el paciente pues haga estos tipos de movimientos y nosotros podemos determinar lo que anteriormente hemos hablado. Aunque son una ayuda válida en la elaboración de un plan correcto de tratamiento, los resultados de las pruebas fonéticas se deben comparar con los otros análisis dentofaciales. Es decir, jóvenes, lo que ustedes leyeron la semana pasada va de la mano con esto. O sea, ustedes suman esto. 1 más 1 es igual a 2. Es decir, análisis dentofacial más análisis fonético nos da tal cosa, tal resultado en nuestro paciente de forma específica. Tras evaluar la totalidad de los resultados, el clínico tendrá que hacer una elección basada en la experiencia y la percepción. Esto también es importante, ¿sí? ¿Por qué?
Porque, como les comentaba, les dije desde un principio, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar abiertos, nuestros ojos tienen que estar abiertos a todo. La percepción es muy importante de cómo nosotros queremos visualizar nuestra futura restauración, porque lo podemos hacer imaginándonos. Y la otra es que evaluando al paciente como tal. Por eso es la importancia del análisis dentofacial, ¿sí? En este caso, una paciente donde, si pueden ver, su línea bipupilar es coincidente con el horizonte que puede estar dado por el margen o el marco de la fotografía. Es decir, que son dos líneas que son paralelas y podemos decir que la línea bipupilar de la paciente es coincidente con el horizonte. Pueden ver también que el plano medio o la línea media facial de la paciente también es coincidente con la línea media maxilar, ¿sí? Entonces vemos que es una paciente que en términos generales es bastante simétrica. Sobre lo que vayamos a ver en este caso, en esta paciente, probablemente podemos decir que las posiciones de sus piezas dentarias se encuentran en una situación natural y se encuentran pues bien. Se ve armonioso, se ve simétrico. Y de alguna forma, a nuestra percepción, podríamos decir que es bastante aceptable. Entonces, para esto, pues es necesario que nosotros hagamos, una vez en el proceso de la provisionalización, suponiendo que ya estamos en ella, hacer al paciente ciertos sonidos. Y vamos a empezar con el sonido de la M. Cuando el paciente está en posición de reposo, existe un espacio entre 2 a 4 milímetros y este nunca es ocupado totalmente por los dientes. Voy a hacer de la presentación. Esto. Si tienen duda, me dicen, jóvenes, por favor. Y como podemos ver aquí en el labio, esta es una posición en reposo, ¿sí? Y aquí vemos que tenemos un espacio entre los incisivos centrales y los superiores y los inferiores. Y más o menos, como dice la literatura, va a estar entre 2 a 4 milímetros, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el sonido de la M, nosotros podemos identificar si en reposo podemos mantener este espacio. No sé si alguien quería decir algo ahí. Y una prueba de esto ustedes lo pueden hacer al momento de decir la letra M, M, M. Y ustedes van a ver de que pues encontramos un espacio, ¿sí? Lo pueden practicar ustedes ahorita en su casa, M. Al final de pronunciar la palabra, vamos a encontrar una posición en reposo. Algunos autores consideran muy provechoso el uso de la M para identificar la posición interoclusal, como lo acabo de mencionar. Aunque no todos consideran que este método sea fiable. ¿Por qué no podría ser fiable? Simplemente porque estamos hablando de tejidos lábiles, ¿sí? De tejidos resilientes como los labios, aquí, o sea, que son muy susceptibles ante cualquier situación neural, como algún tipo de parálisis facial, y susceptibles también al tipo de situaciones musculares. Entonces, pueden verse afectados. Otra puede ser que también la posición o la longitud de las piezas dentarias no nos puedan finalmente dar una buena percepción del espacio interoclusal. Por eso es que no es tan fiable. Pero pues puede ser de gran ayuda. Sin embargo, la abertura vertical encontrada entre los dos arcos dentarios puede ayudar a determinar la dimensión vertical, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, suponiendo de que ustedes están restaurando este caso y ustedes le están poniendo acá una restauración, una carilla, por decir algo, y en su análisis ustedes ven que van a necesitar alargar la pieza, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que probablemente ustedes van a interferir en ese espacio interoclusal. Le ponen el provisional a esta pieza y ustedes tienen que hacer el sonido a estas piezas y ustedes le piden al paciente, diga M, M, M. Entonces el paciente va
pueden identificar ustedes que haya un espacio al final de la pronunciación entre el arco superior, es decir, entre los bordes incisales de los incisivos superiores con los bordes de los incisivos inferiores. ¿Sí? No sé si está claro. Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Entonces, en ese momento, si vemos que hay un espacio interoclusal, la pronunciación es buena, entonces ustedes pueden de alguna forma nos pueda orientar a que estamos en una situación aceptable. Por lo tanto, tiene implicaciones protésicas. En caso que la dimensión vertical deba aumentarse, el clínico debe tener especial cuidado en que la rehabilitación no ocupe totalmente el espacio libre. ¿Sí? Si nosotros, suponiendo que le vamos a poner prótesis en toda la arcada superior y vamos a aumentar la mordida a expensas del arco superior, es necesario hacer esta prueba, ¿sí? Si vemos que las provisionales están ocupando el espacio libre, entonces significa que tenemos que acortarle. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la dimensión vertical y probablemente sea mucho el aumento que hicimos. Y en algunos casos podemos decir de que tenemos piezas que son demasiado largas. Entonces, es necesario que nosotros podamos identificar o jugar esto. Nos va, por lo tanto, los que les decía anteriormente, nos va a dar una longitud de incisivos, una información sobre la longitud de los incisivos. Además de ayudar a establecer la posición de la postura interoclusal, el sonido de la M también puede proporcionar información para la longitud de los incisivos. Mientras el paciente repite palabras que contienen esta consonante en intervalos regulares, se puede establecer la posición de la mandíbula en reposo. Entonces, este es un ejemplo. ¿Sí? Le decimos al paciente, diga M, entonces el paciente al final de la palabra vamos a encontrar este espacio interoclusal, ¿sí? Como vemos acá, más o menos en mujeres vamos a encontrar una presencia además del borde del diente respecto al labio superior, y vemos que en mujeres hay mayor presencia, ¿sí? Entre 3.4, en hombres es menor, de 2 milímetros aproximadamente de presencia de borde inicial en reposo. Vemos que también eso hay una inferencia sobre la edad del paciente. En pacientes que son jóvenes hay mayor exposición dentaria, mientras que en mediana edad hay menor exposición dentaria, y un paciente pues completamente adulto a veces por la pérdida de la tonicidad muscular pues ya no hay tanta exposición de los bordes de los incisivos, ¿sí? Entonces, la M nos va a ayudar, nos va a orientar no solo a la dimensión vertical que queremos restablecer o le queremos dar al paciente, sino que además ver si la longitud de la pieza dentaria es la adecuada, o si es la óptima o es la ideal en el paciente. Y una prueba de esto va a ser que haya estos parámetros o estas medidas, perdón, en la exposición. No sé si me doy a entender. Sí, doctor. Sí, doctor. Súper. Entonces, la siguiente letra es la F o la B, ¿sí? La pronunciación correcta de los sonidos F y B es producida por el contacto ligero entre los incisivos centrales del maxilar y la frontera del bermellón, es decir, entre el labio húmedo y el labio seco. Vean acá, la paciente está haciendo estos sonidos F, B. Ustedes lo pueden ver, pónganse el teléfono enfrente y enciendan la cámara y pueden hacer estos movimientos y ustedes van a ver cómo es la pronunciación correcta, ¿verdad? O sea, hay un ligero contacto entre el borde incisal con la unión del labio húmedo con el labio seco, ¿sí? Cuando decimos estas palabras. La pronunciación fluida de estos sonidos significa que los incisivos maxilares son de la longitud correcta. O sea, el pronunciar estas palabras, esta letra, al igual que la M, nos va a ayudar a determinar si la longitud del diente está bien y que su perfil incisivo está adecuadamente colocado. En algunos casos, cuando nosotros dejamos dientes muy largos, puede hacer que el paciente no pronuncie bien ese tipo de consonantes,
y pues se vea afectado en la fonética como tal. ¿Sí? Si es muy largo, pues van a escuchar un sonido raro y pues de alguna forma no va a estar bien. Entonces eso nos tiene que orientar a decidir que probablemente vamos a tener que acortar el borde incisal del paciente. Las implicaciones protésicas. Los incisivos centrales poseen una curvatura vestibular pronunciada que favorece un ligero fenómeno de reflexión y refracción, haciéndolos parecer dominantes. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Para mantener y reconstruir estos efectos agradables con las dimensiones correctas de restauración protésica, es esencial realizar la preparación biomecánica con sus especificaciones que permita el espacio de los materiales. Perdón la falta de ortografía, pero vamos a continuar acá. ¿Qué significa esto? Que en algunos casos nosotros necesitamos aumentar, si en caso las piezas están muy cortas o ha habido algún problema de desgaste y necesitamos aumentar el borde incisal, ¿sí? El utilizar o el pronunciar palabras con F, ¿sí? Nos van a orientar, como bien dijimos anteriormente, ver el largo del diente. En un perfil, ¿sí? En una vista en perfil, hay una ligera convexidad, ¿sí? Del diente en la cara bucal. Yo creo que eso lo hemos visto mejor tal vez en fotografías de perfil de los incisivos centrales. Entonces aquí nos puede ayudar un poco más. Vean acá, hay una ligera convexidad, una curvatura. Es decir, que sale de la encía, luego hay una curvatura y luego regresa para que este borde toque con el labio húmedo y el labio seco. Esa característica de curvatura también tiene efectos ópticos. Es decir, que van a interferir en la percepción del diente como tal y nos van a orientar si el diente está corto, si el diente está largo, nos puede dar ese tipo de información. Y pues de alguna forma el realizar este sonido también nos puede ayudar, ¿verdad?, a determinar bien si cumple estas características anatómicas. Es decir, que probablemente nosotros, teniendo en cuenta esto, pues hacemos curvaturas en las piezas dentarias, o si no, pues si no se ha hecho, o si el técnico quien nos haya hecho el encerado, pues tal vez nosotros nos tocará que reproducir esto, ¿verdad? Y que haciendo estos sonidos de F, nosotros también lo podemos observar. De esto va de la mano, ¿sí?, sobre la inclinación que debe tener las piezas. ¿Se recuerda cuando hablábamos de preparaciones biomecánicas para prótesis fija? Los dientes no son completamente rectos. Hay un grado, una curvatura. Hay un paralelismo cervical y a partir del tercio medio oclusal hay una ligera convergencia hacia oclusal, ¿sí?, que nos va a orientar también y es parte misma de la anatomía natural del diente. Recuérdense que la preparación biomecánica es una reducción de la anatomía natural del diente. La escasa reducción de esta área, ¿sí?, a menudo la causa una excesiva colocación vestibular del perfil incisivo que resulta del inevitable grosor de la cerámica, que el técnico debió reconstruir para alcanzar el resultado estético aceptable. ¿Qué significa esto? Si nosotros no preparamos bien o hacemos un desgaste de la cara bucal, al técnico no le quedará otra opción más que agrandar el contorno en esa región. Y lo que va a pasar, jóvenes, es de que vamos a la hora de hacer el sonido de la B y la F, el borde incisal no va a terminar tampoco entre la unión del labio húmedo y el labio seco, sino que va a terminar por delante. Por lo mismo, porque no hubo un corte que permitiera el espacio restaurativo, por lo tanto el técnico se ve obligado a dejar la cerámica por delante del labio, de la unión del labio húmedo y el labio seco. Y entonces a la hora de hacer la pronunciación de estos sonidos, pueda que no se escuchen bien, ¿sí? Por eso es que tiene implicaciones protésicas, pero esto por supuesto que ya va de la mano a la restauración, pero como mencionaban anteriormente, en los provisionales nosotros podemos darnos cuenta si nuestra posición está bien, ¿sí?
Si los grosores también o el espacio para el material restaurativo está bien, porque para eso vamos a calibrar los provisionales para saber si hay buen grosor de material. Si en el provisional tenemos el 1.5 que se requiere, entonces definitivamente en la restauración también lo vamos a tener. Por lo tanto, si encontramos un diente que esté muy largo y que esté muy grueso hacia bucal o que esté muy tirado hacia bucal, probablemente el técnico le va a tocar que repetirlo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos información contundente que nos va a decir, bueno, no. O sea, la corona, el diente sale mucho hacia bucal y el corte está adecuado. Ahora, si vemos que nuestro corte le falta y nosotros no calibramos provisionales, entonces probablemente este no sea error del técnico. El técnico tuvo que adecuar, montar la cerámica o hacer la corona más gruesa para cumplir con los objetivos estéticos de la restauración. ¿Está claro? Por eso hay que hacer un buen corte y calibrar nuestros provisionales en todos los aspectos. No sé si me doy a entender. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un diente así como este que tiene mucho material, va a conducir a una pronunciación incorrecta de estas letras y va a dar al paciente una sensación de volumen dental excesivo. Nunca va a faltar el paciente que va a llegar con ustedes y le va a decir, es que fíjese que yo estas coronas no me gustaron desde que me las pusieron, porque parecen muy grandotas y se siente feo, o sea, se siente como muy grandes. Algún momento de su vida les va a tocar. O este puente no me gusta porque me miro como muy trompudo, lo veo muy grandes, ¿sí? Y es porque no hubo un buen desgaste de la pieza que le permitiera abarcar muy bien el material restaurativo como les expliqué anteriormente. Por lo tanto, dice que el borde del bermellón representa el límite bucal dentro del cual deben ser colocados los bordes incisales de las restauraciones. Esto no solo se aplica para prótesis fija, jóvenes. Vean acá, tal vez está un poco borrosa la imagen, pero quiero que vean que aquí termina el borde incisal y aquí está la unión del labio húmedo y el labio seco. Esto aplica para todo tipo de prótesis, no solo fija sobre dientes, sino que también fija sobre implantes y prótesis removible, prótesis total, ¿sí? He visto algunas removibles donde los dientes salen hacia acá, o sea, es una cosa horrible, ¿sí? Más o menos porque de alguna forma no tienen espacio para abarcar no tienen espacio para abarcar la prótesis, entonces hacen ese tipo de cosas, de atrocidades, ¿verdad? Dejando dientes que son demasiado bucalizados y esto obviamente va a tener una afección en la pronunciación de estas letras. Ahí es cuando podemos encontrar algún tipo de ceseo, ¿verdad? Muy bien, con el sonido de la S, dice que la correcta pronunciación del sonido S viene determinado por el paso uniforme de un flujo de aire y plano que está forzado entre las superficies duras de los dientes anteriores. Y obviamente también por el labio inferior, ¿sí? Va a ser algún tipo de inferencia sobre esto. Y ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Pueden decir S, ¿sí? Ahí normalmente vamos a encontrar entre los incisivos superiores e inferiores, S, ¿sí? Durante la pronunciación de la S existe un movimiento de la mandíbula, S, ¿sí? Hay un ligero movimiento de la posición de la mandíbula. Algunos pacientes mantienen una posición regresiva y emiten este sonido específico por medio de un movimiento vertical de la mandíbula que fuerza al aire entre los bordes incisales, mandibulares es acá. Ahí. Y la concavidad palatina de los maxilares. Perdón. ¿Sí? En un paciente clase 2 es lo que hace, ¿verdad? Que el paciente está en una posición retrognática,
Entonces, ¿qué pasa? Que el aire va a entrar acá y el paciente tiene que forzar, ¿sí? Para poder cerrar ese espacio y permitir la pronunciación correcta del aire a través de esto, porque el espacio puede ser que sea muy grande. O sea, y esto va a depender, no solo sucede con, en todas las clases 2 no es que pase esto, por supuesto, esto por el mismo proceso de irse adaptando, entonces poco a poco el paciente va encontrando la forma de acomodar las palabras en su pronunciación, ¿sí? Pero en algunos casos puede encontrarse un sonido como más profundo. Otros, en contraste, sobresale la mandíbula hasta que alcanza una posición de alineamiento borde a borde. Esto es un paciente como en clase 3, ¿sí? Donde está borde a borde, ¿sí? Y aquí juntamos los dos bordes incisales de ambos dientes. Cualquier posibilidad de la alteración de la posición del diente puede ir precedida por un movimiento cuidadoso del movimiento de la mandíbula. En casos en donde se deba alargar la longitud de la pieza y puede causar un contacto indeseado con los dientes anteriores, ¿sí? Significa que si el paciente tiene una mordida borde a borde, tal vez este no sea el caso, porque aquí vemos que está en protrusiva, no es que sea borde a borde. Pero si el paciente es borde a borde, definitivamente nosotros no podemos alargar más las piezas. ¿Por qué? Porque pues el paciente es borde a borde. Si ustedes piensan que hay que aumentar la dimensión vertical, por el mismo aumento de la dimensión vertical, nuestra mandíbula gira un poco hacia atrás, ¿sí? O va un poco hacia atrás y podemos tener ese resalte de los dientes anterosuperiores sobre los inferiores, ¿sí? Y podemos lograr un efecto de sobremordida horizontal y vertical. Entonces, ahí podríamos hacer algo. Pero si en caso el paciente no se le va a aumentar dimensión vertical y vamos a dejar la oclusión en la que se encuentra, entonces tenemos que respetar la posición en la que se encuentra borde a borde. O si nosotros podemos mejorar dependiendo de la posición en la que esté la pieza, ¿verdad? Porque si la pieza está muy palatinizada, definitivamente no podemos hacer más. Pero si la pieza está en una posición en la que nosotros podríamos agregar la cerámica más hacia bucal, podemos tener esa sobremordida. ¿Preguntas? No, doctor. No, No, doctor. Muy bien. Dice, ok, eso ya lo vimos ahorita. Entonces, la distancia vestíbulo-palatina excesiva entre los dientes maxilares y mandibulares puede crear un espacio demasiado grande, lo que durante la pronunciación de la letra S es compensado interponiendo la lengua, produciendo el ceseo, ¿sí? Vean acá, esta es una paciente que tiene prótesis fija inferior y arriba tiene prótesis removible. La distancia aproximada entre, o la sobremordida horizontal, más o menos va entre los 5 milímetros, ¿sí? En estos casos, la paciente tiene que, podría interponer la lengua, como dice acá, para poder pronunciar la S, ¿sí? En estos casos puede verse afectado esto y podríamos tener ceseo. Entonces, ¿qué es lo conveniente acá entonces? Bueno, probablemente colocar las piezas en una posición más palatina para tratar de cerrar la sobremordida o hacer la sobremordida horizontal esté más estrecha, ¿verdad? Y no esté tan abierta. Para evitar consecuencias indeseables, tanto desde el punto de vista fonético como funcional, se debe tener cuidado con todos los casos de rehabilitación protésica o proteica para no alterar la posición de los dientes simplemente por satisfacer criterios estéticos. Hay que tener un poquito de cuidado con esto, porque puede hacer que la posición de la pieza esté adecuada, estéticamente se ve bien, pero aquí ya viene otra cosa. Funcionalmente vamos a tener un problema de ceseo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí, jóvenes? Hay que buscar un balance. Bueno, voy a sacrificar un poquito la estética para cerrar esto y para mejorar la función de la fonética. La consideración del área
muscularmente activa compuesta por los labios, vestibular y la lengua en la parte interna es lo que se llama como zona neutra. Fija límites exactos de la posibilidad de alterar la posición de los dientes, incluso si esta alteración puede ser parcialmente correcta en el área anterior. La considerable tonicidad de los músculos, yo creo que es esta clase con durmiendo, ¿ah? La considerable tonicidad de estos músculos y las tenaces inserciones óseas limitan cualquier variación en la posición del diente. Es decir, de que tenemos que tomar en cuenta la musculatura, ¿sí? En algunos, el tipo de paciente también, ¿verdad? Porque hay pacientes que tienen músculos los maceteros bastante fuertes, la oclusión misma del paciente, ¿sí? La lengua, si es un paciente con macroglosia, todo esto puede afectar la posición de los dientes, ¿sí? Y pues necesitamos evaluar al paciente bien para que lo que nosotros vayamos a proponer de tratamiento protésico pues sea compatible ante estos eventos naturales que pueda tener el paciente, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a cambiar la musculatura o la tonicidad del paciente, esa la va a cambiar el paciente en el tiempo, pero no es propia, no es porque nosotros vamos a hacer algo sobre eso, ni sobre la fuerza que va a tener la lengua sobre las piezas dentarias, esto es propio del paciente. Bien, mientras se pronuncia la letra S, los dientes del maxilar y de la mandíbula alcanzan su máximo nivel de continuidad, acercándose mutuamente, pero sin entrar nunca en contacto, ¿sí? Pues aquí no es un caso, ¿verdad? Pero cuando hacemos las pruebas estéticas, buscamos que el paciente pues haga estos sonidos y pues en algunos casos no vamos a encontrar contacto. Esto sí es de una oclusión. Esto es una oclusión. Aquí todavía el paciente no está pronunciando nada, pero cuando tenemos también mucha sobremordida vertical, si se dan cuenta, miren, solo en el lateral nos va a orientar. Podemos también tener tipos de problemas como estos porque principalmente respecto a la guía anterior, para que este paciente pueda pronunciar la S, o sea, son dientes demasiado largos, o tal vez la posición de los dientes, o tal vez necesitamos aumentar la emisión vertical por posterior, para que esta sobremordida vertical que tiene el paciente no sea tan excesiva y que pueda afectar en la pronunciación de nuestras letras. En la fase de provisional, el clínico puede probar la adaptabilidad del paciente a la nueva dimensión vertical. En aquellos casos jóvenes donde ustedes van a rehabilitar pues, arco superior y arco inferior, es necesario dejar al paciente con provisionales. Y el paciente, y ahí si ustedes están aumentando la mordida o aumentando la dimensión vertical, el paciente les va a decir, mire, fíjese que yo creo que ahora pronuncio diferente las palabras, no me gusta porque pues ahora hago esto, o ustedes mismos van evaluando si pronunciar la B o la B o la F o la M también está en una buena posición, ¿verdad? Entonces, aquí, como hablábamos, ¿verdad? Sobre unos recortes por parte del libro, que eso lo tienen ustedes, sobre las consideraciones protésicas para la rehabilitación estética. Ya en resumen, el sonido de la M va a ayudar en la longitud de los incisivos y también nos va a ayudar a orientar si la dimensión vertical está correcta o no. El sonido de la E dice que nos va a ayudar para saber la longitud del paciente como tal, ¿sí? Aquí habla sobre los dientes maxilares pueden ocupar el 80% del espacio entre los labios, es decir, esto que está acá, ¿sí? Que mostremos, ya vimos ahí algunas medidas, ¿verdad? Entre unos 3.5 en mujeres, 2 milímetros en hombres, también en algunos casos, bueno, es en reposo, perdón, eso es en reposo. Esto es mientras hacemos la E, que haya mayor exposición, ¿sí? El sonido de la F y la B también va a tener consideración protésica sobre la longitud de los incisivos y sobre el perfil de los incisivos. Ya vimos que tenemos que tener una curvatura que nos vaya a llegar hacia la unión del labio húmedo y el labio seco para pronunciar bien estas palabras o esta consonante, perdón. El sonido de la S también es un ligero contacto, como bien vimos, o sea, no hay un contacto como tal,
sino que es ligero el contacto donde permite la salida del sonido, de la S, como tal, el sonido de la S. Nos va a ayudar para saber la posición del diente y para también establecer una dimensión vertical. ¿Sí? Estas conclusiones, pues, del análisis fonético están tomadas del libro de Fradiani y, pues, son de los parámetros que vamos a evaluar para poder hacer una buena... Estos análisis fonéticos jóvenes lo vamos a hacer durante el diagnóstico, ¿verdad? Para poder establecer muy bien nuestro plan. Lo vamos a hacer durante el tratamiento, como ya lo vimos, durante la fase de provisionales, para ver si mejoramos en la pronunciación de estas letras o estas consonantes. Y también como la fase ya restaurativa, que sería la última fase, en donde vemos, ¿verdad?, que finalmente cumplió, o la restauración cumple más bien, con los requerimientos fonéticos que ya establecimos previamente en la fase de provisionalización. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda sobre este tema, jóvenes. Yo creo que está bastante fácil y entendible. Pero no sé si hay alguna duda. Todo bien, doctor. Me surgió una duda, doctor. Ajá. Digamos de que si un paciente tiene una prótesis removible y no se la hicieron bien, y el paciente se acostumbró como que a pronunciar mal las letras, entonces a la hora de venir nosotros y hacerle un tratamiento correcto, digamos, y él siente como raro eso, y nos dice no, que no le gusta, que no quiere, que él quiere como lo anterior, lo que tenía. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cumplir las expectativas del paciente o nos apegamos a lo que es correcto? Si el paciente se ha acostumbrado a pronunciar algunas letras mal, bueno, aquí hay que indagar más, ¿verdad, Sara? Porque es necesario verificar la historia del paciente, ¿sí? Y si nosotros podemos modificar esto, pues va a ser mucho mejor. Por supuesto que siempre se queda a discreción del paciente. Generalmente, si hay un tipo de ceseo al el paciente y ve que ustedes pudieron lograr controlar el ceseo en él, generalmente el paciente no va a pedir ningún cambio de volver a hacer ceseo, ¿verdad? Pero si en caso pasara eso, definitivamente lo ideal acá es que seguir lo que dice el paciente. Sin embargo, pues nunca está de más pues hacerle ver, ¿sí? La mala pronunciación que pueda tener o decirle, mire, usted puede mejorar, usted va a mejorar con su pronunciación con este diseño de prótesis. Sí, es parte también de la educación del paciente, ¿verdad? De poder pronunciar bien las palabras. Ok, gracias, doctor. Muy bien, ¿alguien más? Doctor, si no se compromete la fonética, digamos de que ocluye bien, pero la fonética no se ve comprometida tampoco, pero, por ejemplo, al pronunciar la FB, si sobrepasa el borde incisal, el bermellón del labio, ¿es necesario corregirlo? ¿O si se ve bien estéticamente, se puede dejar así? Es necesario corregirlo. La verdad es que no se ve tan bien estéticamente. Ok. Doctor, no se le escucha. Perdonen, ¿sí me escuchan ahora? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Este es el caso de una paciente, por lo cual les pido mucho respeto, ¿verdad? Porque es con fines educativos, fines académicos, pero no es en ningún momento criticar a la paciente como tal, sino que para que nosotros vean lo que me preguntaba aquí Silvia, creo yo. Voy a agrandar un poco más la imagen. Vean acá. Tenemos el borde incisal acá. Mi labio húmedo, la unión del labio húmedo y seco está posicionado acá. Si yo trazo una línea
siguiendo hacia la dirección a la que va el incisivo, este va por fuera. La paciente puede hacer que por mucho tiempo se haya acostumbrado a este tipo de prótesis, ¿sí? No tengo fotografías como lo tengo, es un caso que estoy trabajando ahorita todavía, está en fase de provisionalización, pero le voy a tomar fotografías para mostrárselos tal vez más adelante cómo queda después. Pero quiero que vean, yo siempre tomo fotografía en sonrisa del paciente para que más o menos identificar hacia dónde va dirigido el borde incisal del paciente, pero en este caso sí venía de forma inicial. Si no tengo un caso específico como el que me mostró o el que me mencionaba Silvia, pero este podría ser una referencia. Si esta pieza fuera más larga aún, vean hacia dónde va. Va por fuera del labio húmedo y del labio seco, ¿sí? Realmente no se ve bien, no se ve bien. Entonces, si tenemos estos casos, lo que buscaríamos en todo caso es ofrecerle algo mejor al paciente, ¿verdad? Algo. Y el paciente se da cuenta fácilmente, porque más cuando la implicación es estética y ustedes están dejando una mejor posición, probablemente esta inclinación tendría que irse tirando un poquito más hacia acá. Entonces tendría que quitarle más material en el borde, en la cara bucal, para hacer el diente un poco más hacia atrás, ¿sí? Para que no se vean, miren cómo se ven en perfil, se ven los dientes como salidos. En este caso porque los dientes son cortos, pero si fueran más largos estos dientes, realmente estarían salidos. Y vean, o sea, no se ven bien, ¿verdad? Se ven como en una peineta hacia afuera. Por eso lo que mencionaba la literatura, o sea, a la hora de hacer nuestra planificación protésica, tenemos que devolver la parte anatómica del caso, ¿sí? El paciente tiene que estar anuente a esto y principalmente pacientes como estos se dan cuenta, ¿sí? Del cambio, tanto de cómo estaban de forma inicial y se van a dar cuenta cuando ya tienen la restauración provisional, ¿sí? Porque el provisional les cambia muchísimo. No sé si me explico acá. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces eso sería por la clase de hoy, jóvenes. Nada más. Ya mañana les dejo, mañana va a estar habilitado para que hagan su prueba corta sobre el tema. La verdad es que es un tema bastante comprensible y como les vuelvo a repetir, esto es una herramienta más para el diagnóstico, para establecer nuestro plan de tratamiento. Y lo vuelvo a repetir, hay que hacerlo durante el tratamiento y después, ya cuando vayamos a hacer las pruebas finales con nuestras restauraciones, es necesario identificar estos sonidos o hacer estas pruebas fonéticas para saber si finalmente estamos bien con nuestra restauración. Listo. Entonces, si no hay más, muchas gracias. Feliz noche, que descansen. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias. Doctor, feliz noche. ¿Perdón? Yo creo que mañana de temprano. Igual. Doctor, quiero preguntar algo. Ok, puede preguntar. Fíjese que tengo duda con respecto. La clase estuvo muy bonita, por cierto. Sí, estuvo bien comprensible y todo. Tenía una duda, pero con respecto a lo de la tarea, es que todavía no me queda claro qué es lo que vamos a hacer. Y no sé si lo dijo al inicio, pero no pude entrar antes porque mi internet estaba mal. Ok, vamos a ver. Tarea, ¿cuál de todas? La que tenemos que entregar del encerado, es que todavía no me queda claro cómo es que lo vamos a hacer. Todavía estoy así como que no sé. Bien, mira pues, ustedes lo que tienen que hacer, vamos a ver.
Bien, lo que hay que hacer es tomarle impresiones a nuestros taipodontos con las piezas completas. Le toman impresiones, los montan en el oclusor. Ustedes tienen creo que el taipodonto trae un oclusor, los deben de montar ahí. Cuando ya montan sus dientes, entonces van quitándole la cara oclusal, eso está descrito en el manual, y ahí van encerando diente por diente. Mi sugerencia es que lo hagan primero en posteriores de ambos lados y cuando ya terminen posteriores, lo hagan en el sector anterior. Primero hacen la arcada superior y después hacen la arcada inferior, ¿sí? Entonces, cuando ya tengan encerado la parte de arriba, entonces procedemos a la parte de abajo. Hacemos primero posterior y después hacemos anterior. Cuando ya está listo nuestro encerado, obviamente tiene que cumplir con todo, ¿verdad? Parámetros anatómicos, ¿sí? Piezas que estén proporcionales, molares que realmente parezcan molares. También pues tiene que haber oclusión, contactos con piezas vecinas, ¿sí? Y este encerado les va a servir porque el último laboratorio es de realizar un provisional y el encerado nos va a servir para poder hacer eso. Entonces es necesario que nosotros entreguemos el encerado para que entonces con la doctora Gutiérrez podamos calificarlo y evaluar si está bien para la práctica del último laboratorio o el laboratorio 6. Ah, ya, doctor. Y esto lo vamos a entregar hasta después de Semana Santa. Hay una fecha establecida, jóvenes, pero no la tengo clara ahorita, para serles muy sincero. No sé si, creo que está en el manual. Ah, ya, ok. Bueno, está bien. Y también tengo otra duda con respecto a la cera, puede ser de cualquier color. Obviamente la que hemos utilizado para encerrar, pero hay una que es como verde, otra que es gris, otra que es Sí, como beige. sí, Puede ser cualquier color. sí. Ah, ok. Bueno, esa era mi duda. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, para servirle. Doctor, disculpe. Perdone, ay, Dale, Gisela. Fernando. Ahora, fíjese, perdone, quería saber si era necesario sacar la impresión del taipodonto, si podíamos usar las gomas que venía de Nissin siempre, o no sé. Ah, sí, sí, sí. Buena pregunta. No, bien, sí, sí lo puedo utilizar de esas mismas gomas que vienen de Missy. Como en teoría son producto son como el negativo del taipodonto, ¿verdad? Sí, literalmente es lo mismo que el taipodonto. Sí, lo pueden utilizar, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Muy bien, Gisela. ¿Iba a preguntar algo? doctor, era la misma pregunta que hizo Fernando. Ah, va. Súper. Sí, gracias. Bueno, pues, feliz noche, chicos. Que descansen. Gracias, doctor. Feliz noche, doctor. Doctor, solo una noche, última doctor. pregunta, disculpe. Diego. Sí, son los únicos dientes que no se enceran son los terceros molares, ¿verdad? Sí. Las terceras molares y una pieza, la pieza 8 y 25, o la 1 y la 4-1. ¿Por qué? Porque estas nos van a dar el tripodismo para mantener la dimensión vertical. Terceros molares 1.1 y 1.4, ¿verdad? No, 1-1 y 4-1. Ah, muy bien. Muchas gracias. Porque si ustedes quitan todo, lo que va a pasar es que se van a perder en el caso. Esto debería de montarse. Bueno, lo pueden montar en el oclusor, la verdad, y vertical que tiene. Idealmente es que lo tengan que montar en el articulador. En sus casos de la clínica lo van a tener que montar en el articulador, no se puede en oclusor. Pero como no tienen piña incisal, entonces, ¿Y si podemos lo va- usar el otro oclusor que se le echa yeso? ¿O si tiene que ser el de Nissin? No, pueden usar el otro. Sí, es que siento que ese es más estable porque el de Nissin
¿Sí? ¿Estamos, Diego? Entonces, Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, sí. Feliz noche. feliz noche, doctor. Adiós. Doctor.